Hola, bienvenidos de nuevo a otra fantástica plática, esta vez con el doctor Germán Soto. Él es un físico por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en ciencia de materiales y un doctorado en química que hizo en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Hoy en día tiene una chamba increíble y se dedica a hacer materiales para poder dar a ti y dar a mí y dar a todo el mundo más soluciones para aprovechar la energía del sol y tener energías limpias en nuestro planeta. De nuevo, hoy prepárense un buen té, un buen café, ábranse de nuevo otra botellita de vino y disfruten mi conversación con Germán Soto. Mi queridísimo Germán, muchísimas gracias por darme tu tiempo, muchísimas gracias por darme este espacio para poder platicar contigo de las increíbles cosas que estás haciendo, de lo que has estudiado y sobre todo de las experiencias de vida que has tenido hasta ahorita. Mi queridísimo Germán, muchísimas gracias. ¿Qué onda, amigo? No, para nada. Muchas gracias ahí por tomarme en cuenta. Por supuesto, Germán. Mira, yo estoy muy consciente que tú estudiaste física en la carrera universitaria y quiero empezar esta charla, ¿no? Si tú recomendarías a los jóvenes tal vez que estén viendo este video de estudiar esa misma carrera. Pues mira, la verdad, quiero suponer que, vamos, depende mucho de cuáles sean tus pasiones y demás. Sin embargo, si tus pasiones van por el camino de la ciencia, definitivamente recomendaría estudiar física. Fue una carrera que, vamos, a mí me gustó muchísimo. Evidentemente tiene sus retos, ¿no? Tú entras a la carrera con una idea, pero una vez que estás ahí, vamos, te vas dando cuenta de el grandísimo universo que hay, bueno, paradójicamente, universo que hay dentro de la física. Y vamos, de cómo realmente toca cada parte de la ciencia. Entonces, sí, definitivamente yo lo recomendaría si vamos, la gente está enfocada a ciencia, lo recomendaría plenamente. ¿Y cómo nació tu interés en la física? Pues, mira, es curioso porque justamente cuando estás, no sé, secundaria, prepa, estás pensando, carajos voy a hacer, ¿no? Y se avecina la universidad, no tengo la más remota idea de qué carajo, soy un pinche bueno para nada, no sé, cabrón. Entonces, afortunadamente ahí en secundaria, no sé si recuerdes, Enrique, que tuvimos un profesor de física. Sí, claro. Este, y vamos, él tenía la magia y la virtud de explicar las cosas de una forma que no fueran ni tediosas, ni aburridas, ni que sea, qué huevo. Y súper bien, porque vamos, a partir de ahí vamos a darme cuenta que era súper interesante, ¿no? El tema de la ciencia en general, la física. Por un lado, bueno, no que se me facilitara porque fuera un pinche genio, pero bueno, hasta cierto punto entendía, ¿no? La forma en la que Enrique lo comentaba. Entonces, vamos, de ahí comenzó a surgir interés, comencé por mi parte, pues vamos a leer libros un poco, tal vez de divulgación, tal vez de un poquito más de cienciadura y demás. Entonces, pues bueno, así es como nació la idea y la pasión por la física. Y ya, entonces por eso es que decidí estudiar física y bueno, como te comento, no me arrepiento para nada. Oye, pero ¿tenías otras opciones o era ya física desde la secu? Pues realmente, vamos, opciones, había llegado a pensar algo en términos de arte, ¿no? Artes plásticas, pintura o incluso este curador de arte o ¿cómo se le llama? Bueno, Restaurador. los que...
restaurador. Justamente había pensado eso porque, pues bueno, también por el tema del arte me llamaba la atención, me gustaba. Fuera de ahí, como no tenía ni idea de qué chingados. Entonces, vamos, realmente fue caído como anillo al dedo el tema de que explicara bien física en algún momento y que me gustara, cabrón. Entonces, desde ahí ya fue como muy, muy claro el camino que quería seguir. Entonces, pues vamos, realmente desde ahí fue lo que dije, voy a hacer esto y ya realmente no le busqué por otros lados, ya no había nada más que pensarle. Oye, según tú, ¿qué pasaría si en la educación básica, digamos desde la primaria, según tú, qué pasaría si desde primero de primaria Ajá. incluyen física, así como materia de base? Ah, esta es una pregunta un poquito truculenta, porque, vamos, evidentemente desde mi postura, desde mi idea, sería sensacional. ¿Por qué? Porque es una disciplina sumamente estructurada, ¿no? Es como el caso de matemáticas o de lógica, ¿no? Que son cosas sumamente estructuradas, pero que tienen ciertos pasos a seguir para llegar al resultado a lo que tienes que llegar. Entonces, em, me gustaría, obviamente, pero yo creo que aquí el gravísimo reto o el grandísimo reto sería cómo hacerlo digerible para alumnos de primaria, ¿no? O sea, porque no es simplemente aquí hay física, ¿no? Es como las matemáticas que se enseñan. Desafortunadamente, me da la impresión de que se enseña un poco, no sé, matemáticas en términos de, por fuerza bruta, memoricen las tablas de multiplicar, ¿no? En lugar de ir detrás de la lógica de, bueno, uno por dos, de dónde viene, ¿no? Son elementos que si lo sumas así es esto, si lo multiplicas tienes esto y es más rápido y vamos, desentrañar un poquito la lógica que existe detrás de la ciencia. Entonces, en el tema particular de la física, considero que sí, estaría increíble que se introdujera en el plan, pero sí debería ser muy, muy cuidadoso la gente que diera la, la materia, debería ser sumamente didáctico para que se entiendan los conceptos a un nivel de primaria donde, vamos, no se ha desarrollado completamente este pensamiento abstracto o cosas por el estilo. Entonces, vamos, Claro. considero eso. Por supuesto, fíjate, son varios años, ¿no? Que a mis alumnos aquí en Italia eh, les digo a veces hasta en un tono un poco elevado que creo que al mundo en general le hace falta mucha ciencia, ¿no? O sea, hay ciertas preguntas que mis alumnos, sea de matemáticas o también de lógica, que les hace falta como este proceso de analizar lo que están respondiendo, ¿no? Porque si tú en una pregunta de física respondes un número equivocándote en el cálculo, si tú te pones a analizar ese resultado numérico que obtuviste y después lo comparas como con lo que te está preguntando el ejercicio, no tiene sentido. No tiene Claro, sentido, ¿no? Que salga a una claro, velocidad menor, ¿no? Si tú aumentas el tiempo, lo disminuyes, etcétera, etcétera. Entonces, mis alumnos les hace falta, no todos obviamente, pero les hace falta justo como este momento de analizar así de, a ver, ¿este resultado tiene sentido? ¿No? Donde si claro. existiera este paso, ¿no? Ahí se darían cuenta en automático que no hicieron bien los cálculos o que la cagaron, ¿no? En alguno de sus cálculos. Y ahorita que lo mencionas, ¿no? De esta Ujú. manera como digerible para unos niños de primaria, eh, igual, digo, yo estudié ingeniería química, entonces te entiendo perfecto. O sea, para mí la Claro. física era desayuno, comida y cena. Y tal vez el problema
que me imaginaba era de cómo explicarle la física a estos niños si aún no tienen como esta base de matemáticas para poder elaborar la física. Pero creo que a nivel de conceptos sería súper interesante explicarle a los niños como sin meternos en las fórmulas, sin meternos en estos cálculos como elevados que tal vez ni siquiera saben, como manejar exponentes, raíces Claro. cuadradas, etcétera, etcétera. Solo explicar los fenómenos, según yo, sería una chulada y según yo, el mundo entero se beneficiaría, ¿no? Como, por ejemplo, los horóscopos, ¿no? ¿Tú crees en los horóscopos? Ah, tal vez no estoy tan convencido. Me queda claro que hay cosas allá afuera que no entendemos. Eso me queda clarísimo. ¿Cómo operan a esos niveles los horóscopos y demás? No lo sé, no lo sé. Tal vez no soy muy partidario, pero bueno, vamos. Supongo la ciencia siempre te enseña a dejar un poquito abierta la puerta por si acaso, ¿no? Exactamente, exactamente. Los horóscopos es alguno de los temas con los cuales yo platico con mis alumnos, ¿no? Y los hago reflexionar, ¿no? Como cómo puede ser que la luz reflejada en un astro, en una estrella que está a una distancia enorme, ¿no? Pueda influenciar tus amigos, tu color de playeras que tengas que usar, o etcétera, etcétera. Porque, o sea, entiendo como las características similares de las personas que Ujú. nacen en el mismo periodo del año. O sea, es para mí evidente que existan similitudes. Perdonen mi tañón, Similitudes, güey, ya todos estamos igual, ¿eh? Ya también ya se me ve el pedo, cabrón, ya me acuerdo de palabras en pinche inglés, de polaco, se me olvidan en español y viceversa, pero bueno, Sí, ajá. pido disculpa a todos los que nos están viendo, perdonen mi itañón, que a veces inventaré palabras, pero tengan paciencia. Esto significa vivir en otro país. Pero bueno, A eh, huevo. brincando justo en este aspecto, ¿tú confías en la ciencia? Y si sí, Ujú. ¿por qué confías en la ciencia? Mira, sí, evidentemente, sí confío, a eso me dedico, es mi negocio, entonces debo de pregonar con el ejemplo, cabrón. No, vamos, definitivamente, sí creo, fui aleccionado, fui entrenado durante la carrera y durante estudios subsecuentes en mi trabajo, vamos, he sido entrenado a, vamos, buscar respuestas, ¿no? En términos de, en particular, ciencias duras. Entonces, sí creo, ¿por qué? Porque en general la ciencia está basada, o el fundamento de la ciencia es comprobar las cosas, ¿no? Ser capaz de llegar a una respuesta, ¿no? Obviamente siguiendo, vamos, método científico y demás. Creo en la ciencia y yo creo que, vamos, por ese lado. Ahora bien, si ponemos un ejemplo, si tú quieres un poquito más tangible, lo que sucedió en el 2020, ¿no? Cuando se dio lo de la pandemia. Para mí fue una de las grandes muestras de el potencial que tiene la ciencia. Vamos, ciencia y medicina creo que fueron de lo que empujó y lo que sacó adelante este pedo, ¿no? Porque básicamente todo se paró, ¿no? Se paró todo durante ese año y para mí fue sorprendente cómo, obviamente en términos de medicina, vamos, salió, se sacó adelante gente que estaba enferma y demás. Por otro lado, en términos de la ciencia, para mí fue una maravilla ver cómo en menos de un año comenzaron a salir vacunas, ¿no? Fue un esfuerzo titánico a nivel de ciencia. Empezaron a salir vacunas que sí, ya se tenían ciertas pruebas con ciertas formulaciones y demás, no en particular para esto, pero sí de métodos de entrega de los fármacos y demás. Entonces, vamos, para mí fue una de las grandísimas muestras de cómo la ciencia ante una emergencia en chinga puede responder. Volvemos a lo mismo. El tema de vacunas, pues sí, en un año
había gente un poquito escéptica entre que pues tomarla o no, si una vacuna lleva años de pruebas antes de que se esté poniendo, pero por otro lado, pues aquí la pandemia nos agarró con los calzones abajo y nadie sabía qué hacer. Entonces era como, pues, ¿qué hago, no? O me vaya a dar y a ver si la cuento, o me va a salir otro ojo por ponerme la vacuna, quién sabe. Pero vamos, por ese lado siento que sí confío en la ciencia. Pero está raro, ¿no? O sea, si ya existía un método bien consolidado, Sí, no nada más en los Estados Unidos, sino en todos, en muchos otros países. O sea, este método de esperar muchos años, o sea, se parla más de un lustro, ¿no? En esperar, en hacer pruebas, etcétera, etcétera. ¿No se te hace claro. raro así que bibidi babidi boom, en un año ya salió todo? O sea, vamos, evidentemente, como lo comentábamos, ¿no? Evidentemente ya había ciertos mecanismos en temas de vacunas y todo. ¿Cuál era el gran problema? El gran problema es que no se sabía así a bien qué, qué es lo que estamos enfrentando, cómo es que funcionaba este virus y demás. Entonces, obviamente, las pruebas era que, bueno, se tiene para ciertos virus, pero luego los receptores no son los mismos y demás. Entonces, sí, ya se tenía una base, digamos, se tenía un template, pero pues había que todavía detallarlo y definirlo hasta donde entiendo y de lo que leí. ¿Por qué? Bueno, pues es lo mismo. No es como que sea un experto en biotecnología, ¿no? Pero vamos, hasta donde pude leer y todo, porque también, aparte creo que todas las vacunas tenían como diferentes métodos ¿cómo se dice? Bueno, de delivery y demás. Entonces, eran distintas tecnologías, lo cual también, vamos, a mi parecer, fue algo sorprendente en términos de ciencia. Ok, ¿tú dónde estabas cuando te agarró la pandemia? En ese entonces yo estaba viviendo en Edimburgo, estaba en Escocia. Estaba justamente ya en el último año del doctorado. Entonces, ah, no estuvo tan mal porque, vamos, ya me faltaban pocos experimentos en el laboratorio y más que nada era escribir. Pero vamos, sí se sintió súper raro. De todas formas, la universidad cerró, yo tenía que terminar cosas, no podía. Terminé de escribir lo que podía escribir, pero llegó un momento donde ya no podía seguir escribiendo porque ya no tenía, necesitaba terminar resultados, no, un desmadre. Pero, pero vamos, si te soy sincero, creo que me tocó bastante cómodo, ¿no? O sea, porque, pues vamos, no, pues nada más era quedarse encerrado en la casa y ya, pero tenía cosas que hacer, estaba trabajando y demás, entonces me tocó bastante cómodo, siendo sincero, pero creo que como a todos, pues sí fue algo completamente distinto. Pero afortunadamente todo bien. Mm, ok. Oye, y digo, estabas en Escocia y obviamente, digo, esto fue un desmadre para todos. O sea, no nada más en Sí, Escocia, en es, Italia, en México, o sea, fue un desmadre para todos. claro. Y según yo, o sea, como me pasó a mí, esto igual, según yo, te pasó también a ti. Eh, ¿Cómo viviste esta situación de comparar cómo venía, como gestionada toda la situación de la emergencia sanitaria en Escocia con lo que tú escuchabas que se estaba haciendo en otras partes del mundo, pero sobre todo en México? Ugh. O sea, sí, vamos, si te soy sincero, era hasta cierto punto angustiante el tema porque, pues bueno, yo estaba hasta allá, mi familia estaban en México, entonces obviamente era pues, un poquito el estrés de pues, cómo están, cuídense mucho, no salgan si no tienen que salir, porque vamos, el mundo se paró. Cualquier cosa que hubiera sucedido, creo que ni forma tenía de viajar, ya sabes, si algo salía mal, que afortunadamente no fue el caso, ¿no? Pero vamos, por el lado muy particular mío de la familia, pues bueno, era ese estrés. En general, sí llegó un poquito a ser, pues sí caótico y sí, bueno, estresante en general,
Porque al principio, pues, checabas los números, ¿no? ¿Cómo va este desmadre? No, no, pues que cada día había miles más de muertos sumándose. Y decías, bueno, qué chingados, ¿no? Viendo las tablas, pues sí, veías a México pero un poquito liderando a veces. Entonces decías, puta madre, pues, ¿qué está pasando, no? Veías las noticias, que obviamente, vamos, hay que tomar con pinzas hoy en día las noticias y la información, porque hay tanta información que es súper difícil andar filtrando qué información es buena, qué información es no, y la chingada. Pero, pues bueno, trataba de ver noticias que si estaban haciendo unas cosas, haciendo otras, y yo viéndolo en comparación a cómo se hacían las cosas en Escocia, pues bueno, claro, en comparación yo sí decía, cabrón, pues, tal vez no lo están haciendo bien, ¿no? Allá en México, en comparación al punto de referencia que yo tenía que era en Escocia. Evidentemente se entiende que, bueno, las políticas públicas son distintas, la gestión, los políticos, la gente incluso, eh, opera distinto, ¿no? Económicamente. Entonces, vamos, creo que era complicado generar un juicio lo más objetivo o acertado posible, pero hablando desde un punto de vista subjetivo, consideré, por lo que yo veía, por lo que podía contrastar, pues tal vez las cosas no se estaban haciendo muy bien en México, entonces, pero pues no sé. Oye, y como estudiante en Escocia, o sea, digo, ¿te vacunaste? Sí. Ok, ¿y esto fue, o sea, tuviste algún problema para recibir la vacuna? ¿O en Escocia fue así de, sí, está bien, entendemos que estás aquí estudiando, no te preocupes, te vacunamos? O sea, ¿cómo fue esa situación? Bueno, de hecho, para cuando, porque justamente empezó la pandemia y la vacunación en Escocia empezó, creo que a finales de año, una cosa así, a finales de año. Me parece que sí, porque de hecho yo a finales de año regresé para México. O sea, vamos, pero a lo que voy es, yo estaba en Escocia durante el tema de la pandemia, que fue cuando más se desarrolló durante el 2020 y que estaban los desarrollos de vacunas y demás. Vacunación creo que iba a empezar a finales del 2020 o principios del 2021, no recuerdo bien. La cosa es que yo a finales del 20 me fui para México, pero realmente la vacuna no me tocó en Escocia, pero fui a México y de hecho ya, vamos, ya había obtenido una oferta aquí en Polonia. Entonces realmente fui a México y me vine a Polonia y la vacunación me tocó aquí en Polonia. Órale, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Fíjate, te iba a preguntar, qué bueno que especificas esto, porque mi siguiente pregunta iba a ser eh, si viste Mm. manifestaciones de la gente que no quería vacunarse, si viste manifestaciones de estos no vaxxers. A este punto te pregunto si viste estas manifestaciones en Polonia o si supiste de estas manifestaciones si existieron en Edimburgo, donde estabas. Y no, afortunadamente, vamos, en Edimburgo, porque justamente cuando yo iba de salida iba a empezar creo que vacunación para tercera edad. Entonces, vamos, ahí sin ningún problema. De lo que platiqué con amigos que siguen ahí en Edimburgo y todo, me parece que no hubo algo muy, muy grande. Si hubo, habrá sido algo relativamente menor, pero en general me decían que no, todo el mundo va a vacunarse y sin mayor problema. Por el caso de aquí de Polonia, que haya habido manifestaciones como tal, no recuerdo que haya habido, no recuerdo que haya sido algo, un hito. Eh, por lo regular la gente se vacunó. Había quienes no se vacunaban y simplemente no iban a vacunarse y ya. Pero no, vamos, no realmente no fue ninguna cosa grande de manifestaciones, solo así como llegó a pasar en otras partes. Entonces, no, vamos, la gente asumió, no sé, supongo, cierta responsabilidad social o personal o lo que sea. Entonces, sin mayor problema, al menos por acá.
Ok, yo te lo pregunto porque aquí en Italia sí hubo manifestaciones, o sea, hubo manifestaciones en la capital, en Roma, hubo hasta Ya. manifestaciones aquí en mi ciudad, en Módena, que es una ciudad chiquilla, o sea, tenemos 180.000 habitantes, y sí, Ya. vi manifestaciones, y digo, se dieron no nada más en estos dos lugares, sino se dieron en todo el país. Nada más tener la curiosidad de cómo fue Ujú. la reacción de la sociedad. Pero bueno, dejemos la pandemia atrás, ¿ok? Regresemos al tema de la ciencia. Va. Ahí te va una pregunta un poco forever. Espero A estés ver, listo. dale, dale. ¿Cómo te imaginas un Ujú. mundo sin ciencia? ¿Cómo sería, según tú? Ah, sin ciencia, dejando de haber ciencia desde este punto en adelante, o sin ciencia desde que tengo razón de razonamiento, no ha habido ciencia. No, imagínate que en la historia, ¿ok? No, Ajá. no se hubiera desarrollado la ciencia como tal, ¿no? O sea, hablando como del método Mm, científico, las ciencias duras, que siguieran pues ya. como con las viejas usanzas de esos tiempos. Ay, cabrón. Híjole, eso sí está. Sí, vamos, es una pregunta interesante, porque si te soy sincero, no puedo realmente visualizarlo como tal, y justamente por esto, o sea, a nivel tecnológico, difícilmente podría visualizar nuestro mundo sin, supongamos, la tecnología que tenemos, que obviamente la tecnología no es otra cosa más que la materialización de la ciencia como tal, ¿no? O sea, entonces, no, la verdad, no tengo la más remota idea de cómo sería este pedo, cabrón. Que volvemos a lo mismo. Si lo pensamos como tal, la ciencia, lo que nosotros conocemos como ciencia, lo que comentabas, el método científico y demás, vamos, no es otra cosa más que simplemente le hemos puesto números, letras y operaciones a la naturaleza, ¿no? O sea, lo que sucede, porque realmente cada cosa que sucede es ciencia. Simplemente lo que hacemos la naturaleza es ciencia, simplemente es cuestión de nosotros hemos comenzado a explicarlo, ¿no? Le hemos puesto números y demás. Pero si no le hubiéramos puesto ni números, ni operaciones, ni demás, no tengo la más remota idea. No puedo visualizar el mundo sin ciencia, te soy sincero. ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo lo verías, cabrón? Tú siendo un hombre de ciencia también. Mira, yo lo veo mucho como haz de cuenta la colonización española en México, ¿no? O sea, Ajá, desde el momento que llegaron los españoles con sus barcos, sus armaduras, sus armas, ¿no? La domesticación de tal vez ciertos animales, ¿no? Como los caballos como instrumento de guerra, etcétera, etcétera. claro. Eh, yo creo que, o sea, si la ciencia no se hubiera desarrollado, no existiera hasta el momento, para mí no existiría el progreso y la tecnología, justo que decías hoy en día. Creo que seguiríamos, ¿no? O sea, como justo esta comparación de el progreso que tenían los españoles cuando llegaron a tierras aztecas, ¿no? Como con gente con taparrabos y todavía como con tradiciones como súper arcaicas, que no necesariamente son erróneas, ¿no? Pero creo que sí existe un progreso abismal, ¿no? Cuando comienza la Claro. ciencia, como lo decías tú, ¿no? A ponerle números en las cosas, a desarrollar este entendimiento de lo que existe a nuestro alrededor. Eh, ¿Y cómo me imagino el mundo sin ciencia? Yo me imagino como en el periodo del oscurantismo, o sea, todavía teniendo estas creencias donde existe un eclipse, pues porque Dios está encabronado.
porque no llega el invierno, porque un cierto dios, no, en una cultura poligámica, sí, chao, politeísta, en, Oye, en una, también eran así esos güeyes. Hasta donde entendemos también les encantaba hacer las cosas así, cabrón. no, Pero, ay, cabrón. en una cultura politeísta, ¿no? Tal vez cuando venía el invierno era, ¿no? Como por un cierto dios, cuando venía la primavera era gracias a otro dios, cuando venía la lluvia, ¿no? Era también gracias a otro dios, pero lo mencionaste de manera increíble, o sea, con la ciencia empezamos, gracias según yo a las matemáticas, ¿no? Empezamos a ponerle números y empezamos a comprender fenómenos. Claro. Y gracias a eso hemos tenido un progreso y un bienestar sin igual. O sea, desde que existe la ciencia, y esto es lo que platico con mis alumnos, puta madre, ¿no? O sea, que gracias a la ciencia, o sea, ellos gozan el hecho de tener un dispositivo Claro. en sus bolsas que les da acceso a todo el conocimiento de la humanidad, Germán. Y ellos no se dan Bien, bien. cuenta. O sea, lo damos como, pues por hecho, ¿no? El hecho Claro. de tenerlo, de tener un acceso a la computadora, el internet, ¿no? O sea, yo me considero, igual tú, pertenecemos a una generación súper especial, porque cuando éramos niños no existía este pedo, no existía el, ay, le pregunto a Google, no existía el, ay, lo busco en mi teléfono, era, ve a la biblioteca, busca los libros, ¿no? Entonces las generaciones de hoy en día no tienen como este punto de comparación de lo que era vivir sin este tipo de tecnología. O sea, nosotros, los Claro. famosos llamados millennials, ¿no? O sea, hemos como cabalcado esta onda de progreso de tecnología que, como lo decía mi comadre Mari en mi conversación pasada, what a time to be alive. What a time to be alive, que en serio yo no tengo que memorizarme todas estas cosas en la escuela. O sea, yo nada más se lo pregunto a Google. Ya, o sea, no Claro. tiene caso que yo me recuerde todos estos datos históricos cuando yo puedo acceder en segundos, ¿no? A través de esta tecnología. Y estoy hablando nada más de celulares, pero, o sea, podría hablar de sin fin de cosas, ¿no? La electricidad que tenemos, ¿no? Claro. Si nos adentramos en la ciencia, pensemos en los avances de la medicina, pensemos en cómo era impensable tal vez 150 años antes hacer un trasplante de corazón y ahora es algo normal en los hospitales, de prácticamente todos los hospitales de los países del mundo, ¿no? Entonces, este progreso, la gente como que lo da por hecho. Claro, exacto. Me encantaría, ¿no? O sea, pensando en personas hace varias décadas como Carl Sagan, ¿no? Gente más contemporánea como Neil deGrasse Tyson, ¿no? Que son como personas que se han dedicado a estudiar en sus respectivos como ámbitos, ¿no? Pero que ahora ellos son los portavoces, ¿no? Como de traducir en lenguajes como digeribles para la gente, ¿no? Como lo hizo el Claro. profesor Enrique para ti, ¿no? Estos Bueno. divulgadores de la ciencia, y esto me parece increíble, y según yo hace mucha falta tener estos divulgadores de ciencia, y por eso, caraja madre, quería platicar contigo, porque la gente tiene que pensar, ¿no? O sea, de por qué este progreso se dio. En muchos casos, no necesariamente el 100%, pero en muchos casos fue gracias a la ciencia, ¿no? Entonces, yo, regresando a la pregunta original, ¿cómo veo el mundo sin la ciencia? Me imagino, o sea, como 100, 200, 300 años, tal vez, ¿no? Sí, Atrás. sí, Y así me lo sí, imagino, pero... definitivamente. Y me aprovecho, tú que estuviste en la carrera estudiando física, y digo, ahora
te adentraste en el mundo de la química y ahorita hablaremos de eso, porque tú estás loco, según yo. O sea, para mí, todos los que acaban estudiando química, y aquí me estoy dando, me estoy dando Exacto, un madrazo solito. exacto, cabrón, estás escupiendo al aire, mano. Exactamente. Pero bueno, ahorita hablamos de la química, pero, Claro. ¿cuándo estudiaste física? ¿Tuviste alguna desilusión? O sea, como en la carrera, o sea, porque yo me imagino, ¿no? A Germán acabando la prepa, entusiasta de esta decisión, y además me acabas de decir que no te arrepientes de haberlo hecho, ¿no? Entonces, ¿cuándo estudiaste la carrera? ¿Tuviste alguna desilusión? ¿Tenías alguna expectativa que cuando estabas en la carrera dijiste, ay, cabrón, chale, esto no me lo esperaba? Sí, cabrón. Muchas veces, muchas veces. Vamos, pero supongo más la desilusión, vamos, y llamémosle desilusión solamente por ponerle un nombre, ¿no? Pero yo creo que en repetidas ocasiones era más en términos de sentir que realmente las carreras te vuelven un poquito resiliente a la frustración, ¿eh? Porque, vamos, era desilusión, pero muchas de las veces, más que fuera por lo que estaba estudiando, de que dijera, ay, yo pensaba que esto iba a ser, no sé, distinto, más interesante o lo que fuera. Muchas de las veces, vamos, llegó a pasar, pero muchas de las veces era más de, puta madre, no entiendo bien qué pedo, ¿no? Puta madre, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo chingados, no? ¿Qué hago aquí, cabrón? ¿Por qué lo hice? Este, y está cagado, porque realmente creo que recuerdo cuando fue la introducción a la carrera que algún profesor nos dijo, bueno, pues caballeros, pues bienvenidos, bueno, damas y caballeros, bienvenidos, que la chingada, pues bueno, empieza la carrera, etc. Pues cabrones, lo fácil es entrar, lo difícil va a ser salir de aquí, cabrones. Y pues sí, vamos, llegaba el momento donde había ciertas cosas que sí decía, ay, no mames, no sé, nunca voy a entender esta mal. Entonces yo creo que era más que desilusión, tal vez me llegó a tocar pasar por frustración, pero creo que eso es una constante de la ciencia en particular, que es de la rama que yo conozco. Quiero suponer que en todas las ramas es lo mismo, ¿no? Pero bueno, por ese lado, fue así. ¿Qué digo? Creo que tú podrás compartir el sentimiento en algún momento durante la carrera o algo así. Entonces, Por supuesto, por supuesto. Yo, o sea, yo sufrí la grande mayoría de mi carrera. Sufrí porque justo lo que dices, o sea, eran momentos donde yo me sentía estúpido. Yo me sentía en serio claro, estúpido. De decir, ¿cómo es posible que no esté entendiendo esto? ¿No? Porque además no era claro, el claro. único. O sea, eran mis compañeros que decíamos, chale, o sea, digo, no le quiero dar culpa a los maestros, porque además con el pasar de los años me doy cuenta que, Ujú. que- que son cosas que son súper difíciles de digerir, ¿no? Y ahora me entenderás Claro. perfectamente con la química, ¿no? O sea, pienso, sí, chao. Otro itañol, discúlpenme, por favor. Ah, huevo. Pienso a nuestro compadre Mendeleev, ¿no? O sea, ese cabrón, ese güey, Ajá. cuando estaba inventando la tabla periódica, ¿no? La estaba Ujú. metiendo en orden, ese güey entendió y dejó espacios, ¿no? Entre un elemento y otro, ¿no? Hasta más de un espacio, porque ese güey tenía un entendimiento tan cabrón de cómo Ujú. funcionan los átomos que decía, es que no, o sea, entre este elemento y el otro, necesariamente tienen que existir uno, dos o tres elementos más aquí, ¿no? Claro. Entonces, o sea, si yo me imaginaba esto, si yo empecé a estudiar la carrera en el 2005, ¿no? Si yo Ujú. tenía problemas Ujú. para conceptualizar esto, este cabrón 200 años antes o más, ¿no? O sea, ya estaba, o sea, on top of the situation. Entonces Claro. ahí es donde me di cuenta, güey, o sea, yo soy bien estúpido. Yo neta, o sea, en muchas ocasiones en la carrera, yo llegué a Ujú. pensar, o sea, en este pensamiento hasta catastrófico de decir, no estoy a la altura.
no estoy a la altura Claro. de convertirme en un ingeniero químico. O sea, this is too much. Pero digo, al final yo estoy súper de acuerdo con el profesor que te haya dicho esto. Chavos, la parte difícil no es superar el examen y entrar, el punto es acabar. Y a nosotros, Claro. los profesores nos decían una cosa similar donde, o sea, el porcentaje de alumnos que no acaban este tipo de carreras, yo te hablo de la Facultad de Química, tú estabas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿no? Estudiaste en la UNAM, ¿no? Exacto. Muy Sí, 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 siempre. en la Facultad de Química, siempre en la UNAM, muchos profesores nos decían, o sea, muchos de ustedes, en el primer semestre, muchos de ustedes no van a acabar la carrera. No la van a acabar, no la van a acabar. ¿No? Entonces, para mí es un gran orgullo haber llegado al final. Y, ¿sabes? Te tengo que decir algo. O sea, lo he pensado sobre todo en estos años estando en Italia. Ajá. De hecho, ahora en el último viaje que hice a México en noviembre del 2022, me traje todos mis libros de texto que utilicé en la carrera porque quiero, no te digo como volver a estudiar la carrera, pero quiero Ujú. volver a ver estos conceptos. O sea, porque ahora me Claro. considero una persona completamente diferente, y quiero volver como a cuestionar todo lo que aprendí. Quiero verlo como desde esta óptica que tengo hoy en día a mis 36 años. Quiero volver como a analizar, porque yo empecé mi carrera teniendo esta ilusión de que la química estaba en todos lados, ¿no? Sí, Entonces, sí. me encantaría como volver a ver estos conceptos porque son 11 años desde que yo dejé de ir a clases Claro. y lamentablemente el 90% de lo que yo estudié ya no me acuerdo. Y yo, o sea, tengo este hermoso recuerdo que en la carrera eran cosas increíbles. Yo llegaba emocionadísimo a hablarlo con ustedes, a hablarlo también con otros amigos de las cosas chingonas que estaba aprendiendo. Y todo Ajá. eso ya quedó en el fondo de mi cerebro y quisiera como volver a ver todo esto, volver a cuestionarme de dónde viene esta información. Y sí, te entiendo perfectamente. Hay un nivel de frustración enorme, enorme Sí, en esta cuestión este, de las ciencias duras. Y sobre todo, o sea, en tu caso, Ger, porca paleta, estoy hablando en italiano, perdón. En el caso de la física, yo he tenido unos rabbit holes, Ger, increíbles, como con las teorías del universo, ¿no? Con la cosmología en particular, ¿no? Con, ujú. la mecánica cuántica, ¿no? Veo atrás de ti un cuadro maravilloso de la mecánica cuántica. Yo al final de la carrera fui obligado a dar un como clavado increíble a la Ujú. mecánica cuántica para elaborar mi tesis. Y justo me aprovecho aquí para preguntarte, tú como físico, ¿qué me Ujú. puedes decir? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece la mecánica cuántica? Pues mira, oye, y volviendo un poquito al tema de los años en la universidad, sí, se vuelve vamos, una materia que completamente rompe el esquema de lo que uno cree entender, ¿no? Porque evidentemente empiezas la carrera desde la parte determinista de la mecánica, ¿no? Mecánica clásica, newtoniana y demás, ¿no? Donde tú sabes cómo llega algo de A a B y la trayectoria, todo puede ser descrito, ¿no? Que vamos, volvemos a lo mismo, es el tipo de matemáticas y el tipo de física que, digamos, llevó al hombre a la luna, ¿no? Pero, cuando te enfrentas justamente a los conceptos de mecánica cuántica que carajo, parece ser magia oscura, ¿eh? Porque comienzas a calcular y te dicen, bueno, pues es que realmente lo que estás calculando ya no es una posición o ya no es una velocidad, ya no estás determinando dónde está la partícula, sino simplemente es ya una probabilidad, una distribución de probabilidad de dónde puede estar y dónde es lo más probable que esté, y ahí estará, ¿no? Y vamos, y como ese ejemplo, pues varios, ¿no? Que si el enlazamiento y demás, eh,
vamos, también son conceptos que, como no los vivimos ah, en una escala macroscópica, ¿no? Como caerse, si se te cae la taza, se cae la taza, bueno, estás viendo lo que está pasando, ¿no? Pero en este caso, además le pasa a escalas tan pequeñas y a velocidades tan rápidas que obviamente es ajeno a la experiencia. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Hoy por hoy, la mecánica cuántica, eh, vamos, hoy por hoy hay cosas que relativamente funcionan basadas, ¿no? Mucha de la tecnología funciona basada en mecánica cuántica, que si tenemos tunelamiento, que ustedes están haciendo computadoras cuánticas o hay un gran esfuerzo para desarrollar eso, ¿no? En lugar de que sean unos y ceros, ya vas a tener uno cero, un medio, o sea, muchísimas más posibilidades. Entonces, vamos, para mí es una maravilla, si te soy sincero, cuando me tocó estudiarla, me confronté a la frustración, evidentemente, de decir, ¿qué carajos es esto? No entiendo, soy un imbécil, mejor me salgo de la carrera. Evidentemente no lo hice y dije, bueno, pues ya chicas, entenderlo como en el lugar. Pero es sensacional, la verdad, vamos, la materia como tal es sensacional, ese campo de la ciencia de la física es increíble y lo que más me gusta es cómo poco a poco se ha ido o se está intentando cohesionar todas las teorías que se tienen en una gran teoría, ¿no? Entonces, también por ese lado es interesante ver cómo ha evolucionado, vamos, en términos de la mecánica clásica, mecánica cuántica, y pues ver qué sigue, ¿no? Entonces, pues sí, tú me entiendes en estos términos de lo difícil que puede llegar a ser meter estos conceptos. Mi queridísimo Ay, Germán, güey. yo te entiendo perfectamente y justo tomo este bridge perfecto para preguntarte, ¿cuál sería el papel, según tú, de la física en las como necesidades que enfrentamos hoy en día, ¿no? Como por ejemplo eh, la necesidad de energía, la necesidad del cambio climático. Y específicamente te quiero preguntar, como físico, ¿tú cuál es tu postura? ¿Cuál es tu opinión acerca de la producción de energía con las plantas nucleares? Ya, pues, mira, ahorita, afortunadamente, la ciencia, vamos, física, pero la ciencia en general, hoy por hoy es algo sumamente multidisciplinario, ¿no? Afortunadamente, hay ya una cohesión para todo proyecto que se lleve a cabo, donde se requiere de todas las ramas, ¿no? De la ciencia, física, química, ingeniería, biología en algunos aspectos y demás, ¿no? Entonces, por ese lado, en términos globales de ciencia y en el particular de energía nuclear, sinceramente, yo creo que es una muy, muy buena opción. Eh, Hoy por hoy tenemos plantas de fisión, ¿no? Que son bastante limpias y todo. ¿Cuál es uno de las desventajas? Pues bueno, es que de todas formas estás generando cierto desperdicio radioactivo, ¿no? Que desafortunadamente hoy por hoy, hasta donde tengo entendido, no se le ha podido dar un reuso o no se puede reciclar, nada más hay que pues, andarlo eh, guardando, ¿no? Sin embargo, creo que es una de las mejores opciones. Volvemos a lo mismo, se tienen que mejorar todos los sistemas de seguridad y los sistemas vamos, de la planta en general, porque estás hablando de material radioactivo y tal y como comentábamos hace un ratillo, llegan a pasar accidentes, pues ahí tienes un desmadre realmente grande, ¿no? Donde tienes eh, un leakage de material radioactivo y entonces, pues bueno, se vuelve un problema. Pero en general creo que es una muy, muy buena opción. Sinceramente me da
gusto ver actualmente el empuje que tiene los reactores de fusión, que al parecer es lo que sigue, y en ese caso prácticamente es tener un sol generando energía, ¿no? Entonces la gran maravilla de eso es que pues no tendríamos realmente ningún desperdicio. Eso sí sería completamente limpio. Ahora bien, vienen los retos técnicos de pues cómo chingados confinas un plasma, ¿no? Cómo mantienes un plasma metido ahí y extraes la energía, cómo aprovechas la energía y demás. Pero vamos, me emociona muchísimo ver todos los avances que hay al respecto. Por otro lado, también si lo pensamos como tal, pues realmente la infraestructura ya existe, ¿no? Nada más sería cosa de cambiar, vamos, poniéndolo en términos muy simplistas, ¿no? Sería cosa de cambiar el cable de las hidroeléctricas o donde estamos quemando carbón o petróleo para generar energía, cambiar el cable de ahí y conectarlo a la de fusión, ¿no? Me queda claro que no es así de sencillo, sin embargo, estamos hablando de que la infraestructura ya existe, ¿no? Entonces, considero que una transición pudiera ser más rápida o más natural por ese lado. Entonces, volviendo a la pregunta, sí, claro, soy bastante pro energía nuclear, en general energías limpias, ¿no? Mi negocio es de energía solar, entonces, por supuesto que soy pro energías limpias, pero sí, creo que energía nuclear es una muy buena opción. Y justo ahorita me aprovecho, o sea, decías, mi negocio son las energías que vienen justo de nuestra estrella, el Sol, ¿no? Platícame un poquito a qué te dedicas, qué estás haciendo con esta energía del Sol que llega a nuestro planeta. Pues mira, la compañía para la que trabajo, que está aquí en Polonia, nosotros lo que hacemos es desarrollamos materiales para hacer celdas solares. ¿Qué es lo que pasa? A diferencia del silicio, ¿no? Que es una tecnología que tiene, vamos, una tecnología ya madura que tiene más de 70 años de investigación y en el mercado y demás. A diferencia de eso, cuyos procesos pueden ser muy costosos, de manufactura y demás, nosotros estamos desarrollando un estamos utilizando un nuevo tipo de material que el nombre es perovskitas, ¿no? Este material se descubrió desde hace mucho la estructura, pero sus propiedades optoelectrónicas se descubrieron hace unos 11, 12 años. ¿Qué es lo que sucede? El silicio tardó, no sé, 30, 40 años en pasar de las primeras pruebas con una eficiencia de unos cuantos por cientos hasta ahorita que a nivel laboratorio puedes llegar a 27, 28, casi 30%, ¿no? De eficiencia. Pero eso le tomó al silicio unos 30 años. ¿Qué es lo que sucede? Este nuevo material se comenzó igual a experimentar con él y pasó de un 2, 3% de eficiencia a un 25, 26% de eficiencia a nivel laboratorio en 10 años, ¿no? Entonces estás hablando que el crecimiento de, de performance de estos de celdas hechas con este material, pues vamos, fue abismal, ¿no? Entonces obviamente todo el mundo comenzó a enfocarse en eso. Y lo que nosotros hacemos es precisamente eso, trabajamos con este tipo de materiales. Una de las ventajas que tiene este material es que prácticamente puedes hacerlo en una solución y puedes imprimirlo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es imprimirlo. Así como tú imprimes en tu casa una hoja de papel, nosotros imprimimos en un sustrato conductor. Entonces, básicamente estamos desarrollando tecnología que es flexible, que tiene alta eficiencia, que tiene muchísimo, bueno, que es muy, muy ligera. Entonces, pues básicamente eso es lo que estamos haciendo por acá. Entonces, yo estoy en la parte bueno, de química y de desarrollo, investigación y desarrollo justamente de este tipo de materiales. Ujú. ¡Wow! Y digo, uno de los grandes debates y de las grandes conversaciones que han existido en estos últimos años, justo con la energía renovable, sobre todo pensando en las celdas solares, es como cómo se trata, ¿no? Como este material una vez que ya no es útil para la sociedad, ¿no? O sea,
como mencionabas antes, ¿no? O sea, cuáles son los desperdicios de las plantas nucleares. Se habla mucho de cómo viene como el tratamiento de las celdas solares, que tal vez viene a contaminar más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en tu caso, antes de hablar de las maneras en las cuales se puede tratar como este desperdicio, ¿cuáles son como las aplicaciones? O sea, porque me estás diciendo, ¿no? Yo pienso en un panel, en los paneles solares, ¿no? Que se ponen como en los techos, que se ponen como en estos campos. eh, y tú me estás diciendo, ¿no? Como que es una cuestión que tú imprimes como una hoja de papel que puede ser hasta en diferentes formas. ¿Cuáles son las aplicaciones que están viendo con este nuevo material? O sea, ¿en dónde los Sí, podríamos aplicar? sí, exacto, exactamente. Pues mira, ahorita un poquito el enfoque es, como bien comentas, como se puede básicamente imprimir en la forma que quieras, que necesites. Ahorita nos estamos enfocando más en esta nueva tendencia de Internet of Things, ¿no? Ciertos eh, aplicaciones o devices que son más autónomos energéticamente, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, lo comentábamos, ¿no? La energía es uno de las puntas de las piedras angulares del progreso, ¿no? Podremos tener a nuestro alcance todo, pero si no tenemos la energía para echarlo a andar, pues bueno, no puedes, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero hablar contigo, cabrón. Si no tengo energía, no prendo esta madre, no te veo. Es así Exactamente, de sencillo. exactamente. ¿Vale? Entonces, muchas de las aplicaciones para las cuales estamos viendo esto, justamente tomando la ventaja de que es flexible, de que es de bajo peso y todo, nos estamos enfocando un poquito en Internet of Things, sistemas autónomos y demás. Eh, para movilidad también, ¿no? Cuestiones viene ahorita mucho de moda del tema de autos eléctricos y demás. Bueno, ¿cómo implementar eso justamente para, si no tanto abastecer completamente el auto de energía, al menos contribuir al abastecimiento? En temas de integración en edificios, por lo mismo, como es tecnología de bajo peso y demás, igual y ponerlo en ventanas, ponerlo en persianas, ¿no? Y cosas por el estilo. Tal vez no completamente sustituir, no sé, un panel solar de silicio, pero vamos, se puede adecuar mucho más en términos de, tienes el panel solar de silicio, que es una placa de vidrio que tienes que poner encima del techo y pues no hay pedo, no hay de otro, ¿no? Tiene que ir ahí o tiene que ir ahí porque no lo puedes doblar ni nada. En cambio, esto puedes integrarlo incluso en las fachadas porque tienes la versatilidad de hacerlo como quieras y demás. Entonces, puedes tener mayor área activa. Entonces, esa es un poquito por donde se está explorando. Aplicaciones aeroespaciales también, por la misma situación de que bajo peso, flexible y demás. Entonces, es un poquito ahorita en los campos donde andamos incursionando con esta tecnología. Según tú, ¿cuál es la relación entre la física y la religión? Eh, es, eh, cabrón. Es, este, Pero sobre todo, pues, permíteme a profundizar o elaborar más mi pregunta. O sea, ¿cómo ves ajá. esta conexión entre la física y la religión? Que llámese cualquier religión, cualquiera, Ujú, cualquiera. Y ujú. sobre todo, según tú, ¿cuáles son como estas intersecciones entre la ciencia y la espiritualidad? Pues mira, siéndote sincero y tratando de ver algo así, alguna conexión obvia como tal, no, vamos, no puedo ahorita como tal encontrar algo tan obvio, una conexión tan obvia, ¿no? Porque pareciera ser que se trata de temas distintos, no lo sé, no lo sé. Eh,
No lo sé. Vamos, es curioso que lo comentes porque luego te toca, no sé, leer, no sé, libros de grandes científicos, ¿no? Y es curioso darse cuenta cómo al final de la vida, siempre por algún motivo, en algún momento, tocan un poquito estos temas de si Dios, si no, vamos, está esta frase famosa de Einstein aparentemente, o se le atribuye a él, de Dios no juega a los dados, ¿no? Exacto. Entonces, Es milicia. es curioso que llega un punto, vamos, con estas mentes tan brillantes que han desarrollado teorías y han empujado la ciencia a sus límites, es curioso que llega un momento donde dicen, bueno, pues es que, o sea, hay muchísimo más que descubrir. Lo que tenemos a nuestro alcance o no nos alcanza, o el tiempo que yo tengo no me alcanza, lo que sea. Y no sé, la estructura de las cosas es tan perfecta al parecer que, vamos, esto no puede ser obra de la posibilidad y las probabilidades, ¿no? Debe de haber algo. Entonces, vamos, por ese lado, no lo sé, no lo sé. O sea, quiero suponer que sí, evidentemente hay cosas más allá que no podemos comprender. No sé si la ciencia en algún momento lo vaya a poder describir o no. Eh, pero bueno, vamos, supongo, independientemente si catalogue como espiritualidad o no, siempre está esta fe y esta duda de, vamos, la fe de que siempre se puede encontrar algo, siempre hay que buscarle y de que hay algo más. Eh, pero vamos, si te soy sincero, no sé bien cómo conectar ambas, te soy sincero. Eh, fallo en esa, tache. Mi queridísimo Germán, pasando a otros temas más interesantes, tú llevas viviendo en el extranjero por muchos años. Platícame, por favor, ¿qué te llevó a vivir en el extranjero por la primera vez en tu vida? Bueno, lo primero fue el posgrado, realmente, ¿no? En temas del doctorado, justamente vamos, por lo que estaba haciendo en la maestría y demás, el tema de celdas solares, eh, me llamó la atención, vi la oportunidad de trabajar bueno, con mi supervisor ahí en Edimburgo, el cual estaba haciendo, vamos, cosas súper, súper interesantes justamente en el campo de estas perovskitas y demás. Entonces me llamó muchísimo la atención. También fue el hecho de decir, bueno, pues vamos, es la oportunidad, ¿no? De tener la experiencia de vivir en el extranjero, de desarrollarme, al menos académicamente, en el posgrado en el extranjero. ¿Por qué? Porque en todas partes son distintas formas de trabajar. Entonces también por ese lado como que quería tener ese tipo de exposición. Quieras que no, pues bueno, hacer el networking. Afortunadamente hoy en día el mundo se ha reducido gracias a la tecnología, ¿no? Las dimensiones del mundo se han reducido. Entonces tú puedes hablar fácilmente con alguien que está al otro lado del mundo, así, por videollamada, por correo, por lo que sea, cabrón, ¿no? Entonces, pero dije, bueno, qué mejor que si es posible, ¿no? Vivir la experiencia, pues vamos a intentarlo. Entonces, básicamente eso fue lo que me llevó a irme al extranjero, ¿no? El posgrado, vamos a hacer lo que quería hacer, tener una mejor, pues, exposición a una situación más multicultural y demás. Y sinceramente ha sido, considero, una de las mejores decisiones que he tomado, obviamente con lo que conlleva, pero la he pasado muy, muy bien. Oye, y justo, o sea, llevas viviendo en Polonia varios tiempo, viviste en Edimburgo. ¿Cómo ves estas diferencias, digamos, culturales entre México, donde creciste, Edimburgo y Polonia? ¿Cuáles son estas diferencias culturales que has encontrado? Pues mira, en el caso de México-Edimburgo, Escocia son un poquito más reservados, ¿no? En comparación a México, ¿no? Los mexicanos somos más escandalosos, más, pues sí, vamos, más incluyentes, si tú quieres decirlo. ¿A qué me refiero con eso? En términos de, no sé, llega.
alguien nuevo a la bola de amigos, ya sea nacional o extranjero, tráetelo, ¿no? Vente, ¿para qué vas a hacer? Vete, vamos a una fiesta, vete a mi casa, lo que sea. No somos, vamos, incluyentes en esos términos. Eh, Cosa que en Escocia es un poquito distinto, ¿no? Tal vez les lleva más tiempo a ellos tener mayor familiaridad o más inclusión. Ahora bien, en general, Edimburgo, más bien en particular Edimburgo, es una ciudad muy, muy estudiantil, muy universitaria. Entonces, por lo mismo, es una ciudad pues bastante heterogénea y multicultural, ¿no? Entonces, vamos, por ese lado también es, ¿cómo decirlo? Es un poco este buffer de que llegas ahí y como todo el mundo está más o menos en el mismo barco y todo, gran mayoría de la población es estudiantil y viene de varias partes del mundo, pues vamos, todo el mundo como que está un poquito en el mismo barco. Ya cuando vas a zonas más locales, más Escocia, Escocia, se siente el cambio, pero vamos, no es nada fuera del otro mundo. Ahora bien, en términos de Polonia, hay mucha similitud. Si te soy sincero, hay mucha similitud entre la forma en que la sociedad polaca es y la forma en la que la sociedad mexicana es. Quiero suponer que mucho de esto viene del fundamento católico de ambas sociedades. Polonia también es un lugar mayormente católico, como el caso de México. Entonces, vamos, por ese lado he encontrado similitudes, ¿no? En temas de muy familiares, ¿no? Es una sociedad muy familiar y demás. Igualmente, le cuesta un poquito más de trabajo el tema de inclusión, por el ejemplo que puse. Pero también yo creo que eso mucho tiene que ver en temas del idioma, ¿no? El hecho del idioma, vamos, el polaco es complicado. Pese a que todo el mundo habla inglés, vamos, a nosotros mismos nos pasa, ¿no? Si estamos con alguien y que no habla español, bueno, hablamos inglés y todo, pero llega un momento donde pues, poco a poco el español comienza a ganar y te estás hablando español, entonces, exacto, y entonces el otro pobre cabrón ya de, pues, qué chingado. Así me ha pasado aquí también, cabrón. Al principio, no, sí, inglés, ya de repente es puro polaco, pues, hay más o menos lo que medio se ve entendido, pero vamos, eso es obvio. Entonces, vamos, yo creo que esas serían de la experiencia en términos de las culturas que me ha tocado. Oye, ¿y cuáles han sido como las dificultades más grandes que has encontrado en mudarte a otro país? Llámese Edimburgo, llámese Polonia. Y te soy sincero, creo que por algún motivo me ha tocado caer relativamente en blandito, ¿eh? O sea, en términos de cuando he llegado tanto a Escocia como aquí a Polonia, siempre he tenido la gran virtud de que, o la gran ventaja, no sé, de que encontrar departamento, o, vamos, la gente con la que he hecho muy buena amistad o muy, muy buena eh, comunidad. Afortunadamente, vamos, ha sido relativamente sencillo. Entonces, por ese lado creo que no, vamos, no ha pesado. Ahora bien, tal vez en términos de mudar a dónde llego, no ha habido tanto problema. Bueno, no problema, pero digamos que uno de los retos es también lo que he dejado, ¿no? Lo que he dejado en México, amigos, tú muy bien lo sabes, cabrón, ¿no? A ti te han pasado, ¿no? Nos ha pasado que bueno, como sea, es curioso porque es como que has vivido varias vidas, o al menos a mí en mi cabeza se ha sentido un poco así, ¿no? Cuando era México, bueno, México, todo. Luego me fui a Edimburgo y fue como un contexto distinto, fue como la vida en Edimburgo, ya sabes. Y luego de Edimburgo me vine para acá y ahora es la vida acá. Entonces, como distintas vidas. Está padre porque, bueno, tienes amigos, ¿no? En todas partes y demás, pero pues inherentemente la distancia, pues vamos, siempre marca un poquito el hito en términos de pierdes un poquito el hilo de lo que está pasando allá, entonces ya no entiendes muy bien.
pues ahora te estás enfocado a amigos y a relaciones que tienes aquí. Entonces, vamos, no sé, simplemente el hecho de que hay que procurar o ser cuidadoso en términos de procurar todas las relaciones. Y ya, yo creo que ese ha sido de los, no sé, de los retos, si tú quieres. La familia, los amigos. Fuera de eso, creo que me he sentido bastante a gusto con las decisiones y con los lugares en los que he estado. Ujú. Oye, y supongamos que una persona que está a punto de irse a vivir a otro país o lo está pensando, ¿no? Que muy bien lo describes ahorita, hay como unos desafíos súper interesantes, ¿no? En este hecho de dejar a tus seres queridos, de cambiar el idioma, de ir a otra cultura, etcétera, etcétera. ¿Cómo le has hecho tú? O sea, porque según yo te integraste súper bien en la experiencia de Edimburgo y te has integrado súper bien igual también en tu experiencia en Polonia. O sea, ¿cuáles serían como tus tips, ¿no? Como para estas personas que nos vean en este video, ¿no? De irse a otro país, ¿cuáles serían como los tips para integrarse mejor a la sociedad en la que llegan? Pues, mira, no, yo he tenido la gran fortuna de encontrar gente muy parecida a mí en términos de gustos, ¿no? De dinámica y demás. Eso es, vamos, primordial, ¿no? Tratar de encontrar gente con la que cohesiones bien, encontrar gente con la que haya buena sinergia. Eh, Fuera de eso, vamos, también el hecho de tratar de integrar un poco, incluso, no sé, pensemos en temas de comida o temas de costumbres. O sea, incluso eso también te abre un poquito más vamos, el panorama, ¿no? Los locales, cuando hablas con ellos y, no, que sí, ya probé esto o lo demás. Es como, bueno, ven cierto interés de tu parte, ¿no? En entender, en hacerte partícipe de. Entonces, considero que eso abre mucho las puertas. Llegar siempre con una mente abierta, disposición de, pues mira, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí y estoy aquí por mi gusto, ¿no? Entonces, abordarlo, supongo que es abordar la experiencia de esa forma, si estás ahí y es por tu gusto, saca lo mejor que se pueda de eso, ¿no? E intégrate lo más que se pueda. Entonces, Oye, así es mi experiencia. oye, ¿cuáles han sido las partes como más difíciles o las partes negativas de esta experiencia en el extranjero? Pues mira, suena, suena curioso porque es algo que al menos yo personalmente nunca me hubiera, no sé, imaginado pasándome a mí, no sé. Pero fíjate que a veces pega, independientemente de tener amigos y demás, pega un poquito no sé si llamarlo propiamente soledad, pero el hecho de saberte fuera de, fuera de tu país, lejos de los tuyos. ¿Me explico? Y vamos, llega a pegar. No me refiero a que, ya saca las galletas Marías que me voy a cortar las venas o a la verga, me voy a cortar por la ventana. No, 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 para nada. Para nada, cabrón. Pero simplemente es un poquito esta noción de recapitular y decir, verga, cabrón, o sea, dejé todo atrás, ¿no? Y supongamos, ahorita en este caso en particular, yo estoy aquí trabajando por el futuro a mediano, largo plazo, voy a seguir aquí. Entonces también entran los cuestionamientos de decir, ¿qué pedo? Ya esta es mi vida, ¿qué pedo? Ya me voy a quedar aquí, ¿qué chingados va a suceder? O sea, es un poquito que me queda claro que son los cuestionamientos que a cualquiera le salen, ¿no? Estoy seguro que nuestros amigos en México también dicen, ¿qué pedo, güey? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Pero supongo que le añade la cereza en el pastel en nuestros casos, el tuyo y el mío, por ejemplo, de que pues estamos a kilómetros, güey, pues qué chingados, ¿no? Entonces es un poquito estos cuestionamientos, es un poquito
te digo, no soledad particularmente, pero como esta nostalgia tal vez de decir, dejé todo, que lo hice por mi gusto, y no es que sufra, pero simplemente, pues vamos, es el hecho de reconocerlo. Entonces creo que ese es un poquito de los retos mentales y anímicos con los que a veces te enfrentas. Pero mira, llevas más o menos 7 años, ¿no? Viviendo fuera de tierras aztecas, ¿no? Ese, Eh, la pregunta que te hago es, ¿recomendarías a una persona joven o adulta, da igual, ¿recomendarías a una persona de vivir en el extranjero o no? sí, sí, definitivamente, definitivamente. O sea, vamos, te abre el panorama muy cabrón. Vamos, en mi caso muy particular, sí, o sea, te das cuenta de las dimensiones del mundo, ¿no? Y vamos, para mí fue avasallador el hecho de salir y estar expuesto a tantas culturas, tantas cosas diferentes. Entonces, sí, no, definitivamente lo recomendaría. Como todo y como lo comentamos, tiene sus retos, tiene sus cosas, no siempre será todo bueno, pero vamos, es una gran experiencia. Entonces, sí, definitivamente. Pero mira, yo tengo la enorme oportunidad de aceptar a todos los que nos están viendo que yo tengo un lazo de amistad contigo desde hace más de 10 años, Germán. Sí, Eh, sí. y me gustaría que explicaras cómo han sido, digamos, como tus relaciones interpersonales cuando estuviste en Edimburgo, cuando estuviste en Polonia, o sea, en dos culturas probablemente muy diferentes, ¿no? O sea, cómo has desarrollado y cómo las sientes tal vez en comparación como con el legame que tenemos nosotros, ¿no? Como con el legame que te has tenido como con todos tus amigos, ¿no? En la secundaria, prepa, universidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo varía, digamos, como estas relaciones interpersonales en todas estas culturas? Pues mira, vamos, como bien comentas, por el hecho de nosotros, el núcleo allá en México que hemos ido, vamos, por ese lado, como nos conocemos desde niños todos, evidentemente es un núcleo fuerte y es un núcleo que conlleva muchísima más experiencia, bueno, experiencias, memorias, vivencias y demás, ¿no? Entonces, obviamente son relaciones, la que tengo contigo, la que tengo bueno, todos los morals de México. Eh, vamos, la cohesión y la conexión que se tiene es algo simplemente natural. Eh, Ahora bien, es curioso porque en términos de Edimburgo, supongamos, eh, tenía varios amigos, obviamente internacionales, la gran mayoría o el core, digámoslo así, del grupo, eran otros mexicanos que justamente también estaban haciendo el doctorado. Eh, y vamos, lo mismo, fue una relación, o vamos, la relación que tengo con ellos es, 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 es fuerte en términos de todos estamos en este barco, ya sabes. Entonces se generó como esta familiaridad muy padre, que a la fecha sigue siendo bastante padre y platico con ellos y todo. Entonces, vamos, fue una cohesión, pudiéramos decirlo, por las circunstancias de todos estar en el doctorado, de todos estar allá, de ser mexicanos y demás. Súper padre, o sea, súper familiar todo ese pedo. Ahora bien, aquí en Polonia ha sido más internacional y es curioso porque es un poquito lo mismo. Pese a que tengo varios amigos polacos locales, también varios de mis demás amigos son internacionales. Entonces es un poquito esa cohesión de decir, bueno,
no todos somos de aquí. Entonces, pues con base en eso, encontramos estos puntos de intersección donde estamos cómodos y donde se hace fácil el flujo, ¿no? Entre nosotros, la amistad y demás. Entonces, bueno, la verdad me siento bastante afortunado de que vamos, he podido o he logrado construir este tipo de relaciones interpersonales fuertes, eh, pero reconozco que mucho ha sido no solamente a nuestros caracteres de cada quien, sino también al hecho de las circunstancias de encontrarnos o todos fuera o demás. Mi queridísimo Germán, tú tienes un historial académico y de vida fantástico. Me aprovecho ahorita para justo brincar a la pregunta. ¿Tú tuviste una educación, digamos, básica en México hasta que acabaste la carrera? ¿Tuviste una formación de posgrado en otros países? Y yo te pregunto, y ojo con lo que te estoy por preguntar, o sea, considerando desde tu educación en la primaria, ¿no? Entonces, primaria, secundaria, prepa, universidad, etcétera, etcétera. Y después tuviste una maestría y un doctorado en otros países, ¿ok? Entonces, ojo con lo que me estás por responder. Señor Germán Soto, ¿estás satisfecho con la educación que has recibido? Eh, Mira, por un lado, estoy satisfecho en términos de que de no haber sido por la educación que tuve o la formación que tuve, puede que el resultado de ahorita fuera distinto, ¿sale? Entonces, si lo vemos como un causa-efecto, sí estoy satisfecho y feliz con la educación que tuve, porque, bueno, la educación y la formación que tuve no solamente me dio el conocimiento y el empuje para llegar a donde llegué, sino, vamos, la gente, ¿no? La gente en términos de ustedes los amigos también forman una parte muy, muy importante del por qué estoy aquí o cómo llegué aquí, ¿sale? Entonces, eh, vamos, eso es en esos términos. Si lo enfocamos meramente académico, sí estoy satisfecho. Me queda claro que siempre hay forma de mejorar, ¿no? Siempre hay room for improvement, eso me queda clarísimo. De que me hubiera gustado tal vez, no sé, haber sabido estudiar mejor, aprendido mejor, eso es un hecho, pero vamos, con lo que recibí, creo que fue bueno y suficiente para poder desarrollarme como lo he hecho. Entonces, sí estoy satisfecho, se puede mejorar, eso me queda claro. Se pudo haber mejorado, ya no se puede. Perfecto, ya no podemos regresar, ya no podemos regresar el tiempo, pero Exacto. me aprovecho, Germán, para preguntarte, ¿qué hubieras incluido? Y por favor, Mm. considera desde tus estudios en la primaria y considera también, o sea, porque tú tuviste estos estudios, ¿no? De la educación básica y hasta la educación superior en México y has tenido, digamos, esta educación también en el extranjero. Podemos dividirlo en dos partes, si quieres, ¿no? Lo que pasó en México y también lo que pasó en el extranjero. Empecemos, digamos, como en una línea del tiempo en lo que pasó en México. ¿Qué hubieras cambiado para poder mejorar tu educación en México? La verdad, quiero pensar, o sea, vamos, ahorita que el que lo pone sobre la mesa, creo que hubiera sido bastante beneficioso haber sabido estudiar
mejor, haber podido aprender, saber, ahora sí que aprender a aprender. Eh, yo en lo particular siento que no, vamos, primaria, secundaria, que tal vez no fui muy sistemático con con mis formas de aprender. Eh, no lo sé, no lo sé. Seguramente si alguien me hubiera dicho mejores técnicas para aprender, hubiera podido sacarle más provecho a las cosas. Eh, Tal vez tuve que haber sido yo más disciplinado. Entonces, no lo sé, no lo sé. Probablemente estrategias de aprendizaje y razonamiento creo que hubieran sido fundamentales. ¿Por qué? Porque realmente eso es un poco los fundamentos, ¿no? ¿Qué es lo que platicábamos al principio? ¿Qué pondrías en las primarias? ¿Pondrías física? Bueno, tal vez, pero los conceptos, ¿no? No tanto el número como tal, sino entender qué está debajo, qué está detrás. Entonces, haciendo un poquito el símil de eso, es un poquito, me hubiera gustado tal vez saber cómo entender las cosas, ¿no? Cómo estudiar las cosas, no, no nada más memorizarlas por memorizarlas o no nada más esto por esto, sino un poquito entender lo que hay debajo y ya con base en eso el fundamento se va, se va generando y lo que sigue arriba va a ser un poquito más estable o más sólido o lo que sea. Entonces supongo que si pudiera añadir algo, no tanto cambiar, pero añadir, sería eso. O sea, ¿y esto lo obtuviste tal vez en el extranjero? O sea, alguien en la maestría o en el doctorado te dijo, mira, tienes que estudiar así, tienes que hacer estas técnicas, etcétera, etcétera. ¿Existió esto en el extranjero? Pues definitivamente no alguien que me lo dijera como tal, pero sí un poquito vas viendo el modo de trabajo, ¿no? O sea, lo sistemático que se vuelve. Ahora bien, también tomemos en cuenta que guardadas las proporciones entre una educación primaria y lo que se supone que tienes que hacer, primaria, secundaria y demás, a pues ya un grado, ¿no? Un grado académico donde, pues vamos, hay que ser más sistemático y más, vamos, por tu cuenta tienes que irlo sacando. Guardadas esas proporciones, considero que siempre se puede, vamos, que esta forma de hacer las cosas que me tocó, sí, aprender durante el posgrado y demás, eh, que se pueden traducir también a los otros niveles educativos. Obviamente enfocado a cierto, al nivel correspondiente, ¿no? Pero pues sí. Mira, Germán, te entiendo perfectamente y es uno de las situaciones un poco paradoxales que cuando uno empieza a estudiar, ¿ok? Mm, Al menos yo me acuerdo de mi educación en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria fue un poquito diferente, pero, o sea, en los años iniciales, yo no me ujú. acuerdo de ningún maestro que me dijera, mira, esta es la manera de aprender las cosas, justo lo que decías ahorita. No existió, o sea, en esos 6 años de primaria, en esos 3 años de secundaria, yo no me acuerdo en educación privada, en México, privada que se pagaba una cantidad de dinero increíble. Ningún maestro, ¿no? Se dedicó a enseñarnos, miren, son estas las técnicas de memoria, son estas las técnicas como para asimilar estos conceptos. Ninguno se tomó la molestia de darnos como estas herramientas, ¿no? Yo te admiro tanto y por eso estoy teniendo esta plática contigo donde tú ya has tenido, digamos, como esta comparación, esta experiencia en un sistema diferente con otros países, ¿no? Entonces, o sea, ya que has tenido, digamos, como esta comparación, ¿no? De lo que viviste en México, lo que has vivido en Escocia, lo que has vivido en Polonia, eh, ¿cuál sería, según tú, el método, ¿no? Mejor para estudiar? O sea, a través de los años, porque lo has desarrollado tú,
me lo dijiste tú, ¿no? Ninguno te dijo cuál era el método correcto y lo desarrollaste tú. O sea, no llegaste, eh, digamos, por aplausos a llegar a tener un doctorado. O sea, tú tuviste que desarrollar un método propio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método que te ha funcionado hasta hoy en día? Pues mira, lo que yo he hecho o intento hacer es tratar de mantener un poquito, o sea, por principio de cuentas ir paso a paso, ¿no? No dejar que el fin o la meta, que pueda parecer muy avasalladora, te, te aplaste, ¿no? O sea, porque puedes decir, puta madre, tengo que hacer esto, tengo que aprender esto, tengo que lo que sea, y está gigantesco. Entonces ya desde ahí, como que muchas veces te petrificas, ay, ya no sabes qué hacer. Entonces, yo lo que hago es, o trato de hacer, es un poquito paso a paso. A ver, vamos haciendo tareas, ya sabes lo que tengo que aprender, lo que tengo que, a ver, vamos poco a poco. Y también lo que me ha funcionado, evidentemente no es una regla, porque no siempre es así, pero trato de mantener la motivación en términos de lo que estoy haciendo. O sea, no tanto el fin último, pero el medio. A mí en particular es lo que, vamos, lo que me ayuda para mantenerme, ya sabes, como seguir haciéndolo, seguir aprendiéndolo o lo que sea. Eh, sí, es un poquito la forma de, vamos, no hay como un algoritmo o un método como tal. La forma en la que yo lo hago es así, paso a paso, y cada paso tratar de que ese sea la meta, el paso sea la meta, metas chiquitas para llegar a lo que al final necesitas. Eh, entonces, pues sí, esa es la forma en la que por lo regular hago las cosas. Como te digo, no puedes andar siempre teniendo la misma motivación, pero pues se intenta. Y digamos, o sea, sabiendo que es dificilísimo cambiar el sistema, ¿no? Como de raíz en cualquier país en general, ¿no? Pero si algunos padres de familia o algunos jóvenes, ¿no? Se dan cuenta que tal vez el sistema de educación, ya sea recibido en casa o recibido en las escuelas, no está como a la altura, digamos, de las capacidades, ¿no? De estas personas que se están dando cuenta de esto. O sea, ¿tú qué dirías? Como, ¿cuál sería el consejo? ¿Cuáles serían como los approaches, ¿no? Que tendrían que tener estos jóvenes o estas personas o hasta los adultos, ¿no? Como para mejorar esta educación que están recibiendo. Ah, pues, híjole, no estoy, no estoy muy seguro, pero trataría de que sean más conscientes de lo que están aprendiendo, la información que están obteniendo, y que tal vez sean más sistemáticos con la forma de obtenerla, ¿no? Lo que comentaba, ir paso a paso para justamente digerirla bien, por un lado, y por otro lado, para que el punto inicial, el siguiente punto inicial, como tienes ya más comprensión de lo que estás asimilando, puedes, como el siguiente paso a dar va a tener más sentido, ¿no? Entonces, supongo así, tratar de ir asimilando lo más conscientemente la información que estás obteniendo, el conocimiento que estás obteniendo, y con eso supongo que el siguiente paso será más lógico, ¿no? Lo cual haría, pues supongo que daría pie a que el conocimiento que obtienes tenga más sentido. Supongamos, mi queridísimo Hetchi, supongamos que tú eres el el máster, ¿no? El que tiene el poder absoluto, haz de cuenta, en la SEP, ¿no? En la Secretaría de Educación Pública de México, ¿no?
¿cuáles serían, según tú, las materias, digo, con todo lo que has vivido, ¿no? En una cuestión cultural, en una cuestión de justo con esta carrera académica que has tenido, con las carencias que me estás explicando, ¿cuáles serían, según tú, o sea, si de ti dependiera cambiar desde raíz todo el currículum que se ve en la educación pública en México o en el mundo en general, ¿cuáles serían, según tú, las materias que no pueden faltar en el nuevo currículum que inventaría el señor Germán Soto? Eh, bueno, definitivamente, como lo comentamos previamente, yo creo que lógica como tal sería súper fundamental, simple y llanamente por temas de estructuración, ¿no? De poder comprender el por, vamos, que te den las herramientas para poder discernir el porqué de las cosas en un futuro de cualquier cosa, ¿sale? ¿Por qué? Porque eso va en el fundamento. Lógica, por supuesto. Ahora bien, creo que también eh, sería bueno tener, eh, mira, es que realmente ahorita desconozco cómo está completamente el currículum de la SEP, pero bueno, lo que más, lo que también considero que sería bueno, tal vez sería, no sé ni cómo llamarlo, pero enseñar más a los estudiantes a tener trabajo colaborativo, a realmente ser, vamos, entender el hecho de que dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Yo entiendo que estamos muy inmersos por cuestiones culturales, tal vez por la cercanía o la cercanía económica y demás con los Estados Unidos. Me parece que estamos muy enfocados a una competitividad. No digo que sea mala, sin embargo, volviendo al tema de fenómenos colectivos, si hay cooperación, se pueden obtener resultados más rápidos, mejores resultados y demás. Entonces creo que eso también sería algo importante de tener en mente. Vamos, ahorita de bote pronto, yo creo que esas serían un poquito, vamos, los cambios que haría. Un poco más de razonamiento, ¿no? En términos de dónde y por qué de las cosas y de estos soft skills, si tú quieres, de cooperación, de saber cómo trabajar en conjunto, de cómo en conjunto resolver cosas. Eh, entonces, sí, quiero suponer que por ahí sería la cosa. Algo en particular no me viene ahorita a la mente como una materia en particular, pero creo que debiera de ser por ese lado. Mi queridísimo Hechi, tú has llegado, digamos, al apex, ¿no? De lo que puede ser la carrera académica, ¿no? Empezando obviamente con la educación básica, una carrera universitaria, una maestría, un doctorado. Obviamente podrías continuar con postdoctorados y mil cosas que pudieras hacer. Pero yo tengo una pregunta, o sea, ¿tú ves estrictamente necesario el hecho de tener una carrera universitaria hoy en día para los jóvenes? Depende mucho de cuál sea la tirada, cuál sea el fin último. Eh, También hay que reconocer que hoy por hoy toda la información está allá afuera. Realmente todo lo que quieras aprender lo puedes encontrar ya en todas partes. ¿Sale? Ahora bien, ese es un arma de doble filo, porque eso quiere decir también que no toda la información, como decíamos, no toda la información es buena información. Entonces me parece que si no tanto una carrera universitaria como la conocemos en su estructura básica y fundamental o lo que a nosotros nos tocó, si no tanto una carrera como tal, sí se necesita al menos una guía, ¿no? Para decirte por dónde la información, qué información, eh, cómo, cómo asimilar esa información, ¿sale?
Fuera de eso, pues sí, tal vez, como te digo, tal vez las carreras universitarias, tal y como nos tocaron a nosotros, deban de modificarse o deban de adecuarse a lo que actualmente se tiene en nivel de cantidad de información y demás. Pero considero que sí es bueno al menos tener una guía de alguien que ya pasó por ahí, de alguien que tiene conocimiento de eso y que te diga, es bueno checar esto por aquí, por allá, hacerlo, ¿no? Entonces, vamos, una carrera universitaria, sí, pero adecuada a lo que hoy, a las circunstancias que hoy se viven. Germán, si tú pudieras dar un consejo al Germán cuando tenía 20 años, ¿qué le dirías? Uf. Este, no lo sé, porque si hablamos en términos prácticos de paradojas temporales, cualquier cosa que me diga igual y caga el pedo, y ya no termino aquí. Este, pero yo creo que eh, vamos, en términos académicos, obviamente mucho, ya sabes, cabrón, métete a esta materia optativa para que en un futuro te sirva para esto y demás. Eso en términos académicos. En términos generales, yo creo que sería simplemente, no sé, o sea, toda experiencia que te toque, todo lo que hagas, cabrón, hazlo lo mejor posible, disfrútalo al máximo porque a fin de cuentas todo va a estar bien. O sea, creo que eso sería lo que me diría. Fuera de ahí, tal vez, como te digo, sí, habría cosas académicas si tú quieres, aprende esto, aprende el otro. Pero a fin de cuentas, creo que eso es un poquito lo que hoy por hoy ha hecho de esta experiencia y de todas estas experiencias eso único y le ha dado ese challenge a lo que me ha tocado hacer. Entonces, vamos, que solamente yo creo que sería eso. Disfrútalo y hazlo lo mejor posible siempre. Germán, eres una persona increíble. Tengo el enorme placer de presumir que eres uno de mis amigos de toda la vida. Y gracias de nuevo por darme tu tiempo. Gracias por explicar lo que es tu vida, lo que es tu mente en este momento, de lo que ha pasado en todos estos años. En serio, no tengo otra cosa que agradecerte enormemente por eh, estos grandes insights que nos has dado a todos de lo que ha sido tu experiencia, de lo que ha sido tu experiencia académica y tu experiencia de vida en otras culturas. Me siento muy familiarizado con un chingo de cosas que has dicho en esta plática. No tengo la menor duda que tal vez un mañana, ¿no? Vamos a tener un round 2, ¿no? De platicar tal vez otras cosas más forevers, más intensas, ¿no? De lo que es la vida, sea en el mundo académico, sea en el mundo justo de desarrollar nuestra experiencia en una cultura completamente diferente. Yo me abstuve muchísimo de hacerte preguntas de lo que fue tu vida en Edimburgo, de lo que ha sido tu vida en Polonia. Creo que podríamos como, digamos, como compartir, ¿no? Como lo que ha sido esta diferencia increíble a nivel de lo que nosotros crecimos en México. Entonces, digo, en esta primera instancia, te agradezco enormemente, Hechi, te amo, te adoro, gracias por tu tiempo. Yo sé que este video, las personas que lo vean, ya sea mañana, ya sea en un año, ya sea en dos, les va a dar un valor agregado increíble y gracias, Hechi. No, Changuito, muchísimas gracias. Como siempre, cabrón, un placer platicar contigo. Como bien dices, ya luego nos tocará, ya luego sería bueno echárnoslo en vivo, ahí con unas buenas cheves y se graba también. Pero no, muchísimas gracias, cabrón. Como siempre,
un goce platicar contigo, cabrón. Por supuesto, la próxima vez, ya sea que yo te traigo acá en Italia o voy yo a Polonia o donde te encuentres en ese momento para la chamba y las cheves van por mi cuenta, ¿ok? Pero la próxima, te lo juro, va a ser aún mejor que nuestra plática que tuvimos hoy. Te adoro. Cerrado. Keche. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias, Changuito. Beso. Te quiero, amigo. Chao.